Saludos. Le habla la doctora Lauriana Ortiz Rivera, directora de la Biblioteca Santiago Iglesias Hijo de la Universidad de Puerto Rico. Este video tiene como propósito presentar los resultados de la propuesta sometida a la National Endowment for the Humanities, Promotion of the Humanities Division of Preservation and Access, titulada Rare Books Preservation Assessment of the Biblioteca Santiago Iglesias Hijo of the School of Architecture at the UPR. La Biblioteca Santiago Iglesias Hijo es la unidad de investigación más importante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y de estudios de arquitectura en toda la isla. En el año 2018 solicitamos una subvención del Programa de Asistencia de Preservación para Instituciones Pequeñas del National Endowment for the Humanities. El propósito de esta propuesta fue trabajar con un conservador en papel que llevara a cabo un avalúo o assessment de nuestra colección de libros raros. Desde el mes de diciembre del 2019 hasta marzo del 2020, el personal bibliotecario colaboró con la conservadora en papel Viviana Van Vliet en la observación y recopilación de datos de las obras, fotografías y los datos estadísticos. Es por esto que hoy presentamos los resultados generales del informe de evaluación con recomendaciones para el cuidado, manejo y almacenamiento de estas obras. Este proyecto es parte de nuestros esfuerzos para desarrollar en el futuro lo que sería un plan integrado de conservación a largo plazo para delinear las estrategias y acciones para estos fines. La colección original de la Biblioteca de Arquitectura fue una donación de la biblioteca privada del arquitecto Santiago Iglesias Hijo. Desde el año 1966 al 1968, la biblioteca fue parte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras. En el año 1969 se convirtió en una biblioteca independiente diseñada para servir a la Escuela de Arquitectura. La biblioteca tiene una colección aproximada de más de 40,000 volúmenes catalogados. Además de libros, revistas de arquitectura, la biblioteca cuenta con materiales de otros campos relacionados como el arte y la historia de la arquitectura, la tecnología, el urbanismo, la planificación, la arquitectura paisajista, las bellas artes y la preservación histórica, entre otras. La colección de libros raros, por su parte, está compuesta por 892 títulos que ascienden a 1,271 volúmenes, que incluye textos de gran valor histórico y textos contemporáneos, entre los que se encuentran muchos que ya están agotados. La biblioteca proporciona fuentes y servicios que apoyan la misión educativa y de investigación de la universidad a la comunidad académica y extendida. Uno de los propósitos de la biblioteca es complementar el trabajo académico que se realiza en el aula, brindando asistencia en el uso de recursos de información y promoviendo la erudición. La biblioteca ofrece servicios a profesores, estudiantes de posgrado y pregrado, a la gran comunidad de arquitectos, profesionales relacionados y público en general. Para fortalecer las instalaciones de investigación en el campus, la institución reconoce la importancia de contar con todo tipo y nivel de recursos informativos. La biblioteca entonces se vincula con la misión de la Escuela de Arquitectura de perfeccionar el conocimiento arquitectónico a través de la investigación y la reflexión. Por esto es importante que la biblioteca cuente con un plan integrado de conservación a largo plazo de sus colecciones. Nosotros hemos establecido algunas prácticas de preservación, pero no son suficientes para enfrentar todos los riesgos y escenarios de vulnerabilidad. Tras el paso del huracán María en el 2017, la colección de libros raros tuvo que ser trasladada en 3 ocasiones para salvaguardarla del daño causado al edificio y por las fluctuaciones de temperatura y humedad relativa. Al finalizar este proyecto, estableceremos un modelo de cómo tratar este tipo de colecciones especiales, mejorar su manejo y condiciones de almacenamiento y establecer prioridades precisas en futuras intervenciones de restauración y conservación.
Queremos agradecer a la National Endowment for the Humanities por su apoyo económico a este proyecto, así también a la señora Viviana Bambliet, conservadora en papel, y a los empleados de la biblioteca y del archivo que colaboraron con su tiempo y labor. Y quiero mencionar específicamente a los señores Luis Raúl Rodríguez Matos, Héctor Abreu, Carlos Morales Fiol, Ruth M. Carrión Meléndez, al anterior director de la biblioteca, José Flores Ramos. Esperamos que los resultados presentados por la conservadora Bambliet nos ilustren sobre las condiciones de nuestras colecciones y los cuidados que tenemos a cargo como administradores, bibliotecarios, estudiantes, profesores, investigadores y público en general. Y ahora con ustedes, la conservadora Viviana Bambliet. Gracias, Lauri. Mi nombre es Viviana Bambliet y soy conservadora de arte sobre papel. Y aquí entonces estuve colaborando con el proyecto que mencionó Lauri. El plan del informe, en primer lugar, será la presentación de la creación de una plantilla. En segundo lugar, los resultados obtenidos. En tercer lugar, las conclusiones que se saca de este proyecto y finalmente, y en realidad lo más importante, las recomendaciones que se espera de este proyecto. Para poder, al estudiar cada libro, era propicio crear una plantilla. Aquí vemos un ejemplo en 3 páginas. Y era necesario decidir qué es lo que se iba a llenar en esa plantilla. En primer lugar, claro está, los datos que identifican al libro. Eso sería su número de acceso, el título, el autor, la fecha de publicación, la proveniencia y las dimensiones del libro completo, así como las dimensiones del bloque de texto. En segundo lugar, se estuvo recogiendo los daños que se podían ver al analizar libro por libro. Cada daño identificado se le ha ido anotando de manera general la ubicación, se le ha dado una clasificación del daño según su intensidad, mínimo, medio y alto, y se va a escribir algún comentario si es necesario, como por ejemplo tomar alguna foto adicional, adicional a las fotos que ya se van a estar sacando de cada libro. Los daños que se han estado analizando fueron la suciedad, la pérdida de material, papel quebradizo, las manchas, rasgaduras, pliegues, arrugas, separación, descascarado, hueco, hundimiento, daño por insecto o roedor, deformación, daño por agua, foxing, hongo, desprendimiento, amarilleo o descoloración, rotura, abrasión y otros. No menos importante, porque ahí es donde se estuvo recogiendo los daños por cintas adhesivas o por clips, entre otros. En las imágenes vemos el daño por foxing, que son esos puntos marrones bien pequeños y son bastante típicos en deterioro del papel. Está el biodeterioro, ahí vemos la acción de insectos. Y la tercera foto es el desprendimiento del lomo, pero también vemos el uso de cintas adhesivas para tratar de remediar y detener la continuación de la rotura. Aquí tenemos otras imágenes de un daño por cinta adhesiva. La cinta adhesiva, el adhesivo de su cinta se ha tornado marrón y quebradizo. La otra foto es el deslaminado y descascarado de la superficie del libro, y está otra imagen de la deformación típica de un libro cuando no se tiene ningún libro que lo sostenga de lado y lado. Los libros están compuestos no solamente de diversas partes, sino también de diferentes materiales. Y para localizar los daños de manera general en cada libro, es preciso saber nombrar cada parte y así poder decir en qué material está constituido. Aquí si tenemos el libro, las partes principales son la cubierta o portada, la contracubierta o contraportada, está el lomo en la imagen número 3, número 4 en la imagen es el bloque de texto o tripa, número 5 es la cabezada y número 6
la guarda aquí y la primera página, y finalmente el número 7 la bisagra. Así que teniendo entonces ya identificadas las diferentes partes principales de un libro, ya podemos también decir que cada parte está constituida de diferentes materiales. Las tapas, por ejemplo, pueden estar hechas en cartón, madera, pergamino o otros. Las cabezadas pueden tener una costura sencilla, doble o ser comerciales, entre otros. El bloque de texto puede ser en papel o en pergamino o en otros. También se estuvo anotando si el libro ha tenido una previa intervención, como sería justamente el uso de cintas adhesivas, y si el libro tiene o no tiene una caja de protección, así sea una caja como original, como sería la caja que tiene este libro, o una caja de protección que se le ha hecho en algún momento por personal de la biblioteca. En cuarto lugar, hemos estado dando para cada libro una clasificación. Es una palabra que atribuye el estado de conservación de cada libro. Son 6 etapas, de muy malo a excelente estado de conservación. En quinto, se citan las intervenciones que necesitaría cada libro. Aunque esto es una guía, en realidad la decisión final va a ser tomada por él o la conservadora que realizará las intervenciones de restauración. En sexto lugar, es un encasillado en donde se pretende dar los consejos sobre el manejo del libro y avisar si se detectó presencia de crecimiento de hongo para así tomar las medidas de protección debidas. En este estudio se logró estudiar el estado de conservación de 644 libros de la colección de libros raros de la biblioteca. Ahora pasamos a los resultados obtenidos. Esos resultados los hemos plasmado en 2 tablas. La primera recoge el listado de los daños y en rojo tenemos los daños que constituyen más del 50% de la colección estudiada. Vamos a decir que los daños más importantes son la suciedad, que está presente en la mayor parte de los libros, algún tipo de pérdida, 404 libros, manchas, rasgaduras y pliegues que van por encima de 400 libros. El foxing, como decía ahorita, es característico y se encuentra muy seguido en los libros y en el papel en general. El amarilleo y descoloración, 594 libros, y abrasiones, 613 libros. Las abrasiones constituyen 95.2% de los libros estudiados, lo cual es altísimo. La tabla número 2 recoge el estado general de los libros en función de una categoría de más mala a excelente. En rojo están otra vez las 3 categorías que recogen los libros en estado de conservación más malo. Muy malo, 105 libros, malo, 117, y estado de conservación pobre, 141 libros. Eso corresponde a 363 libros de esas 3 categorías que están en mal estado de conservación, y eso es más de la mitad de los libros estudiados, lo cual nos parece que es una cifra bien elevada. Ahora nos preguntamos qué factores causan esos daños. Por un lado están los factores intrínsecos y por otro lado están los factores extrínsecos. Los intrínsecos son consecuencia del envejecimiento natural e inevitable de los materiales que componen el libro. Esto va a depender de las condiciones de fabricación de cada material, pero también de la calidad de los elementos que lo componen. Recordemos que el libro está constituido de materiales diversos, como es el papel, cartón o madera, o combinación de varios. Los adhesivos, las tintas, las costuras, las pieles, cada uno tiene un ritmo de envejecimiento propio, y esos son los factores intrínsecos. Y los factores extrínsecos son aquellos que son externos al daño de los libros y sus componentes. Estos factores se suelen dividir
en 4 grupos. Son factores físicos, mecánicos, químicos y biológicos. En esos factores extrínsecos está, lo pongo en primer lugar con intención, el ser humano, por la contaminación atmosférica, el mal manejo por desconocimiento o descuido, el robo, degradación intencional, reparaciones inadecuadas, negligencia, etc. Otros factores extrínsecos no menos importantes, el medio ambiente, está la temperatura, la humedad y la luz, los agentes biológicos con los microorganismos, insectos y roedores, y los desastres naturales, inundaciones, huracanes, incendios, entre otros. ¿Qué conclusiones entonces podemos sacar de todo esto? Si clasificamos los daños en función de los factores intrínsecos y extrínsecos que favorecieron su desarrollo, tenemos el diagrama siguiente. En los daños intrínsecos está el papel quebradizo, el amarilleo o descoloración, que son consecuencia de la acidez y la oxidación. En una parte central entre daños intrínsecos y daños extrínsecos están todos los daños que tienen que ver con los dos. La pérdida de materiales, las rasgaduras, foxing, amarilleo otra vez, la rotura del lomo, las manchas, el papel quebradizo que encontramos aquí otra vez. Y en los daños extrínsecos está la suciedad, los pliegues, los insectos, el daño por agua, hongo, distorsión de los libros, todo eso son externos. Podemos ver que muchos de los daños involucran a la vez factores intrínsecos como extrínsecos. Por ejemplo, en el desprendimiento de una hoja de un libro, podría uno pensar que sucedió por manejo incorrecto solamente. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que el desprendimiento haya sido facilitado por una ejecución de encuadernación mala y o materiales de calidad pobre. Así que todo está íntimamente relacionado. ¿Qué es lo que entonces podemos destacar? En la escala de clasificación de los libros según su estado de conservación, más de la mitad de los libros estudiados fueron clasificados en categorías muy malo, malo y pobre, 56%. Podemos organizar los daños encontrados de la manera siguiente, aunque, aviso, no es necesariamente exclusivo a esa categoría. Primero, los daños relacionados a la falta de control climático en los espacios. Tenemos el crecimiento de hongos, 107 libros, la acción de insectos y roedores, 186 libros, aureolas por humedad, 280 libros, desarrollo de foxing, nada más y nada menos que 606 libros, amarilleo, descoloración, 594 libros. En las fotos tenemos de izquierda a derecha el ejemplo de una descoloración, como vemos en la parte azul oscura, es donde el libro no ha recibido la acción de la luz, porque es la sombra de un separador de libros. En la imagen del centro vemos el resultado de la acción de insectos, y en la imagen de la derecha las aureolas que han afectado al libro. 2. Daños físicos por manejo o almacenaje inadecuados. En esa categoría ponemos las rasgaduras, 494 libros, desprendimiento parcial o total de alguna página, desgarre, rotura parcial o total de la cubierta o bisagras, hueco o hundimiento por presión o golpe, distorsión, como lo vimos en una imagen previa, pliegues y arrugas, deslaminado descascarado y abrasiones. Aquí tenemos la foto de un ejemplo de un libro con altas abrasiones. Eso se entiende que es por el roce cada vez que se estuvo sacando el libro y volviendo a poner en la estantería, se ve la pérdida de la cubierta. Tenemos una imagen sobre el desgarre típico de una cubierta y otra imagen de pliegues que probablemente por descuido el pliegue se formó y se cerró el libro y así se quedó por mucho tiempo, y lamentablemente esos pliegues no son reversibles. 3. Daños por prácticas inadecuadas, pero claro está, bien intencionadas.
Ahí en esta categoría están el uso de cintas adhesivas en los lomos. Hemos contado 420 libros con este tipo de daños. Uso de clips y la oxidación dejada por esos clips. Y etiquetas de identificación, no más que 453 libros. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, que tiene una etiqueta de identificación, ya se ha empezado a desprender y con ese desprendimiento se ha llevado un pedazo de la cubierta. En la imagen central arriba tenemos el uso de un clip que fue usado para sostener una tarjeta. Ese clip no solamente va a dejar oxidación, sino también va a dejar una marca en la hoja. También tenemos la reparación con cinta adhesiva, que definitivamente se nota que se hizo para que no se perdiera el pedazo de papel. Sin embargo, con el tiempo, esas cintas amarillas se van tornando, esas cintas se van tornando amarillentas y van a crear otro tipo de daño en el papel. Arriba a la derecha, identificación, esta vez escrita del libro que se hizo en el lomo en cuero. Claro está, eso es un daño bastante lamentable, pero que hay que hacer algo al respecto. Y finalmente tenemos otro ejemplo de uso de cinta adhesiva, esta vez seguramente para sostener el lomo del libro que estaba en proceso de desprendimiento. Entonces pasamos ahora a las recomendaciones. A partir de este estudio, ya se tiene el conocimiento completo del estado de conservación de más de la mitad de la colección de libros raros de la biblioteca. También sabemos de dónde provienen. Como lo muestra el esquema previo, muchos son daños extrínsecos o que tienen que ver con ese tipo de daño. Por lo tanto, mucho se puede hacer para detenerlos o frenarlos. ¿Qué podemos hacer? Primero, recomendaciones generales. A. Inspeccionar el edificio. Buscar filtraciones de agua, grietas, verificar tuberías y conexiones, identificar si hay espacios donde se siente más calor, en este caso quiere decir que hay estancamiento de aire, tener los equipos de mantenimiento al día y cambiar los filtros periódicamente. La inspección se hace por dentro, pero también por fuera y alrededores. Esta inspección permitirá remediar a los problemas encontrados, pero después se tiene que convertir en una inspección de rutina. B. Controlar el medio ambiente. La temperatura constante que se necesita vacila entre 68 y 72 grados Fahrenheit. La humedad relativa debe ser alrededor de 50%. ¿Por qué? Porque por debajo de 30% ya va a haber una resequedad que va a afectar los materiales del libro y por encima del 60% ya hay un riesgo de que empiece a desarrollarse crecimiento de hongo y que empiecen a aparecer ataques de insectos y roedores. Tenemos que limitar también la exposición a la luz, como lo vemos en las imágenes de arriba. La luz solar, pero también la luz de las lámparas es dañina para el papel y hay que evitar una exposición prolongada. También hay que hacer una limpieza regular indispensable del local y tenemos que controlar que haya una buena circulación del aire. En las tres imágenes de abajo vemos aparatos que pueden permitir esos controles. Está, por ejemplo, el termohigrógrafo, que va a medir la temperatura y la humedad y se va a plasmar en este papel. En el centro tenemos el data logger, que en realidad es un aparato que hoy en día se usa cada vez más porque este va a recoger todo tipo de información. Y tenemos el luxómetro, que este va a recoger la información sobre la intensidad de la luz. Esta intensidad debe ser inferior a 50 lux para exposiciones y puede ser entre 50 y 100 lux para los depósitos de libros. C. Promover los buenos hábitos. Siempre que se vaya a manejar un libro, debemos tener las manos limpias, debemos trabajar en un área de lectura despejada y, claro está, no permitir alimentos, bebidas y bolígrafos para evitar posibles accidentes. D. Conocer el manejo adecuado de un libro.
Para sacar un libro hay que tomarlo por el lomo, preferiblemente con las dos manos. Y en el caso de que, como en este libro, tenga la cabeza dañada, pues entonces se puede extraer sacándolo de la parte de atrás hacia adelante, pero de ninguna manera tomarlo por la cabezada. No hay que forzar la apertura completa de un libro si se siente que hay resistencia. Y para ello podemos usar cojines, almohadas, almohadillas o atriles en plastazote para descansar el libro o sus cubiertas, como lo muestra en la imagen de la derecha, donde claramente este libro no puede ser abierto completamente y entonces las almohadillas van a permitir una apertura controlada. Conocer dónde y cómo guardar. El mobiliario tiene que ser sólido, hecho de materiales estables y acabados no reactivos. El mobiliario también tiene que tener estantes anchos. Como lo hemos encontrado en el caso de los libros de esta biblioteca, algunos libros eran más grandes que el ancho de los estantes. Disponer los libros de manera vertical sin apretarlos. Ubicar juntos los libros de formato similar. Disponer los libros gran formato acostados, como lo vemos en la imagen de la derecha, y no tienen que haber más de 3 libros empilados. Para sacar el libro de abajo, claro está, hay que primero sacar uno a uno los libros que están encima. También probemos el uso de separador de libros o sujetalibros que evita caídas y deformaciones, como lo hemos visto en imágenes previas. F, finalmente, y lo más importante en realidad es prevenir para no curar. En eso contamos con llevar un monitoreo semanal o mensual, año tras año, de la temperatura y humedad relativa. La información debe ser interpretada y comparada con las anteriores regularmente, para así actuar en función de los resultados. Repartir trampas para insectos e inspeccionarlas regularmente, por ejemplo, hay trampas pegajosas. Tener un sistema de detección de humo como un sistema de alarma contra el robo. Inspeccionar regularmente, sigo insistiendo con eso. Prever espacio para el crecimiento de la colección y conocer la colección y divulgar su importancia. Creemos mientras más se hace este trabajo, más el público en general va a tomar conciencia de la importancia de esa colección y va también tener el cuidado necesario. 2. Recomendaciones paso a paso específicas a esta colección sería apartar los libros que no se pueden prestar para la consulta. Estos son los libros con hongos que tienen rasgaduras, lomo quebradizo y papel quebradizo, o libros con algún tipo de desprendimiento. Aislar los libros con hongos y envolver cada uno por separado. Realizar las fotos de cada libro, importantísimo, porque cuando se vaya a hacer la intervención se necesita tener plasmado cómo se encontraba el libro antes de la intervención, porque va a haber una transformación. Gestionar la revisión del edificio y alrededores. Implementar un plan de cambios y o mejoras. Una vez se consigue la estabilidad del edificio, intervención de cada libro por un profesional de la conservación, empezando por los que están en peor estado de conservación y según el orden de clasificación atribuido. Y finalmente, digitalizar la colección entera o hacer una selección para digitalizar, como por ejemplo, separar los libros para digitalizar que sean más frágiles y o de mayor valor según los criterios establecidos por la administración de la biblioteca. Guardar cada libro dentro de una caja hecha sobre medida según los estándares establecidos por la profesión. Para esta colección de libros raros aconsejamos que se pongan nuevas etiquetas para identificar cada libro sobre el lomo de cada caja fabricada. Para etiquetar libros comunes de uso general, la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. da las especificaciones de cómo deben ser los materiales como en su página internet. Identificar y mudar la colección a un espacio más propicio a su óptima conservación según los criterios mencionados anteriormente. Implementar un plan de verificación y control rutinario, sigo insistiendo con eso.
Prever un presupuesto anual para adiestramiento del personal en manejo y almacenaje de las colecciones, así como verificación y mantenimiento de todo lo antes mencionado. ¿Cuáles son las conclusiones del proyecto? El proyecto permitió, de manera precisa, establecer claramente el estado de conservación en el cual se encontraban la mayor parte de los libros de la colección de libros raros de la biblioteca. Gracias a eso se puede evitar los posibles problemas de salud del personal y de los usuarios, teniendo identificados los libros con crecimiento de hongo. Detener el posible daño de un libro por manipulación, sacando de circulación aquellos que tengan roturas, desprendimientos, rasgaduras, etc. Planificar los tratamientos por venir. Planificar en qué se puede cambiar o mejorar tras una evaluación completa de todos los aspectos anteriormente mencionados. Preparar una estrategia de los pasos a seguir para llegar a garantizar un espacio seguro y propicio para mantener los libros en óptimas condiciones. Las recomendaciones benefician a todos los libros de la biblioteca, claro está. El proyecto permitió incrementar el conocimiento de la colección. En este proyecto se aprovechó para reubicar ciertos libros y también se sacaron otros que definitivamente no tenían por qué hacer parte de la colección de libros raros de la biblioteca, según los criterios establecidos. Agradecimientos muy sinceros a José Flores Ramos y Laura Ortiz Rivera, pasado y actual directora de la biblioteca. Sin la visión de ellos que escribieron esta propuesta, no se hubiera podido llegar a lo que estamos haciendo hoy en día. Profundos agradecimientos también, evidentemente, a National Endowment for the Humanities. Sin el apoyo financiero tampoco se hubiera dado este proyecto. Agradecimiento, claro está, a Luis Rodríguez Matos, Héctor Abreu, Carlos Morales Fiol y Ruth Carrión Meléndez, que claro está, sin ayuda de ellos, habría sido mucho más difícil porque gracias a ellos ha permitido que el proyecto fluyera con facilidad. Les dejo aquí entonces los recursos bibliográficos y enlaces en pantalla. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Viviana, por tan excelente trabajo y gracias también al apoyo que hemos tenido de parte del personal. Si tuvieran alguna duda sobre este proyecto y cómo nos vamos a encaminar hacia las siguientes fases, pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico biblioteca.arquitectura@upr.edu. Muchas gracias. Gracias.